Costos de inflación económicos y políticos. El aumento descontrolado de los precios de bienes y servicios tiene varias implicaciones negativas para la economía. Al pasar eso, las familias les es difícil saber cuánto dinero requieren para adquirir lo que necesitan. De igual forma, las empresas deben alzar los precios y esto genera costos. Por otra parte, los inversionistas no podrían determinar razonablemente si rendirán sus inversiones, por lo que decidirán postergarlas o cancelarlas. La inflación puede ser provocada por algunos factores, como son la inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etc., aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Inflación generada por expectativas de inflación. Esto es típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento de los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. Los economistas han identificado varios costos de inflación, como son costos de conversión de activos no monetarios. Este es el incremento del coste de las transacciones que se produce cuando el público intenta evitar el impuesto inflacionario. Costos de etiquetado. La empresa se ve obligada a modificar los precios con más frecuencia de lo que lo harían si el nivel de precios fueran estables. Costos de unidad de cuenta. Estos son los que provocan la inflación por el hecho de que reducen la fiabilidad del dinero como unidad de medida. Costos económicos. El costo económico de un bien es el valor de las alternativas a las cuales la sociedad debe renunciar para producir dicho bien. El costo económico incluye costos privados. Los costos privados son los valores de los sacrificios hechos por los individuos que están directamente involucrados en la producción o en el consumo de un artículo. Por ejemplo, a los vendedores de limón, la subida de precios le afecta directamente a ellos ya que bajan las ventas. Costos externos o de terceros. Son los valores de los sacrificios hechos por individuos que no están directamente involucrados en la producción o en el consumo de un artículo. Siguiendo con el mismo ejemplo, al vender menos limón utilizan menos bolsas, por lo tanto la venta de bolsas de plástico disminuye. Por otro lado están los costos políticos, el cual es el ingreso público que procede de precios insuficientes para cubrir el coste de producción de ciertos servicios públicos. Un ejemplo lo ha hecho PAN al haber perdido la presidencia de la República. Por el contrario, el PRI ha generado descontento en la población, una desilusión. En este primer mes del 2014, el índice de la canasta básica subió 1.71%, es decir, casi 2 veces la inflación general, que fue de 0.89%, con lo cual la tasa anual llegó a 6.17 frente a 4.48 de los precios del consumidor. Esto se debió principalmente por la aplicación de impuestos a refrescos y pan dulce, así como el aumento de la tributación de cigarros. A nivel de genérico, destacan los aumentos estacionales y los que llegaron para quedarse. En los primeros están el limón y el pollo. En el caso del limón, no tiene que ver con la entrada en vigor de la reforma fiscal. El aumento de este fue debido en gran parte a la inseguridad que hay en zonas del país, como es el caso de Michoacán, en donde el grupo delictivo de los Caballeros Templarios impuso a los productores reglas de cómo empacar y cuánto cortar del cítrico, para no malbaratar el precio y evitar que bajen las cuotas. Estos costos afectan negativamente el crecimiento del país, al funcionamiento de los mercados financieros, asignación de recursos y señal de incapacidad de manejar adecuadamente la economía dentro de un gobierno.